Valentía Emocional, el podcast con Chu Saucedo, una producción de Valores 7. Hola, ¿qué tal? Soy Chu Saucedo y muchísimas gracias por acompañarnos en este gran proyecto nuevo. La verdad es que yo todavía me siento muy emocionado de poder estar aquí, de poder invitar a grandes personajes como el invitado del día de hoy. Gracias por acompañarnos. El objetivo de este podcast, el objetivo de este foro es poder hablar sobre las emociones, poder tener esa valentía emocional que en algún momento, por cultura o por idiosincrasia, de repente no me permito decirlo, no me permito expresarlo, por el que dirán, por mi profesión, por mi rol dentro de una sociedad o familia o algo laboral. La verdad es, para no hacer tanto rollo, quiero agradecer a Javel Marínez, gran comunicador de aquí del grupo Pachuca, que nos acompaña ahorita actualmente. Quiero agradecer por su tiempo y por prestarse, porque muchas veces hablar de esto, híjole, está bien escravoso, sí, está jodido el tema. Gracias, Javel. Mi Chus querido, muchas gracias por la invitación. Gracias a todo tu equipo, que son unos verdaderos cracks. Gracias por permitirme el poder transmitir este sentimiento que de repente muchas veces uno guarda, ¿no? Sí. Ante las vicisitudes de la vida, lo complejo que llega a ser, y que de repente mucha gente te ve en un aparato de televisión o te escucha en radio y tú dices, qué padre hacer la vida de este güey, ¿no? Pero soy muy mal hablado, no hay problema. No, pero dale. Entonces, de repente te dicen, mira este güey, ¿no? Qué vida tan bonita tiene, cuando en realidad no saben lo que hay detrás o lo que estás pasando. Justo, y creo que mencionas algo bien importante en el radio. Ya está muy marcado el parteaguas, el antes y el después del radio, ¿no? ¿Qué te tocó con toda esta ola nueva en esta transición? ¿Cómo lo manejaste tú? Fíjate que yo estaba muy chavito. Yo cuando entro a la radio tenía 14 años. Entré en febrero cuando iba a cumplir 15 años. En abril cumplí los 15 años y fue complicado, ¿no? Porque mi papá era director de Grupo Asir, lo que hoy es Grupo Asir, okay, en Hidalgo. Y me decía, yo estaba necio con que quería ser locutor, porque veía los locutores y traía de sangre, y desde que tengo uso de razón conozco una cabina de radio, ¿no? Entonces yo quería ser locutor y mi papá me decía, ¿quieres ser locutor? Sí, está bien, vas a entrar conmigo a trabajar. Ok, está bien. Yo ya me hacía como que presentando a Luis Miguel y todo a Timbiriche, que eran los de la época. Sí. Y me decía, intendente. Le digo, ¿cómo de intendente? Sí, vas a limpiar baños, ¿quieres? Métele. Y le entré. Eran tantas mis ganas de querer entrar, que bueno, le entré. Yo estuve como 8 o 9 meses más o menos, y le ayudaba a una señora, la señora Gloria, que en paz descanse, que le mando un beso donde esté, que me trataba muy bien. Y la señora Gloria, que era la intendente de las estaciones, me decía, bueno, pues ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Y en ese camino te vas encontrando gente muy buena onda, ¿no? Pero también gente muy mierda. Sí. Había, no me gustaría decir nombres, pero había locutores que imagínate, a mí me tocaba, por decirte algo, limpiar el ventanal que separaba de la cabina de operación a la cabina de grabación donde estaban los locutores, y de repente llegaban güeyes o locutores llegaban y volteaban y estornudaban a propósito. Con los gallotes impactados y te tocaba limpiarlo. Entonces, pues no sé si por venganza en contra de mi papá porque era el jefe, o no sé si porque yo no los caía bien, pero bueno, te vas curtiendo en el camino de la vida. Y creo que ahorita de la palabra curtir, creo que tocamos el punto importante, ¿no? Porque ahí es donde entra también mi valentía, no nada más laboral, sino lo que estoy sintiendo. Claro. Impotencia, enojo, a lo mejor mala onda de mi papá, de que me metió ahí desde el principio. ¿Cómo manejo esta frustración? Había una pasión por ser locutor, pedía una oportunidad, pero pues al final del día se terminaba la jornada, te ibas a haber limpiado escupitajos tal vez, de todo. ¿Cómo se mantuvo ahí como que la llamita de decir, bueno, pues vamos por otro día más? ¿Cómo lo manejabas? ¿Tan chavo también? Sí, porque yo me tocaba limpiar las cabinas. Y me tocó una etapa maravillosa de transición, 1987, 88, cuando surge WFM en México. Okay. Cuando surge La Qué Buena en México, 97.7, y aquellas estaciones icónicas que marcaron un antes y un después dentro de la radio, porque antes la radio era muy hablada, ¿no? Las AM eran musicales y las FM eran habladas, como Estereomundo y otras tantas. Fíjate, no había yo distinguido esa diferencia. No, antes era así, y después fue al revés.
toda la música se pasó a la FM y la radio hablada se pasó a la AM. Y pues yo lo tenía en la sangre. Hasta que un día Manuel Arrieta, finado recientemente por el tema de COVID, que fue uno de mis maestros, me dice, oye, Chaparrito, vente para acá, con su voz, oye, Chaparrito, vente para acá. ¿Qué pasó? Te voy a enseñar a operar. Tenía jiribilla, ¿no? Enseñarme, Sí. yo creo que le dijo a mi papá, nunca lo supe realmente, pero yo creo que le dijo a mi papá eso. Y la otra era, pues, para que fuera suplente. Entonces, estos cuates ya con mayor facilidad podían faltar a su turno y ya sabían que había un güey ahí que sabía operar, ¿no? Que entraba al quite. Que entraba al quite. Y me tocaron los 8 tracks, unos sí. casetotes de 8 tracks, y después los acetatos todavía me tocaron. Y después, bueno, viene un cambio en la familia, mi papá alcohólico. Viene un cambio en la familia, por X o por Y motivo, una pelea ahí con el hijo del entonces dueño, don Enrique Bernal, que ya falleció también y que le mando un beso donde quiera que esté, porque él fue el que me ayudó para convertirme primero en operador y luego locutor, porque un día llega con mi papá y le dice, señor Marínez, ¿cómo es posible que tenga a su hijo de intendente? ¿Está usted loco? ¿Qué le pasa? A ver, Chaparrito, hay una plaza de operador, ¿la quieres? Va, venga. Y la agarré, pero no podía entrar al aire. Ok. Y después, años después, me dicen, bueno, vas a decir la hora, primero la hora, luego la hora, la canción y quién la canta, nada de saludos, y después ya te empiezas a descoser. Pero me tocó esta hermosa transición cuando mi papá sale de Grupo Asir para integrarse a Radio y Televisión de Hidalgo como director, y ahí yo me voy ya como productor, entonces empiezo a tomar otro tipo de sentido a lo que era la radio, obviamente con grandes maestros, Sí. como don Norberto Orduño, estaba el señor Macías, que es una voz excepcional de México, que venía nada más a 2 programas en la semana y luego se iba. Era muy importante en ese momento, estuvo en ABC Internacional, en W Radio y demás. Y bueno, el mejor maestro que tuve fue mi papá. Y empecé ahí a despegar como locutor. Y bueno, ya después con cierto éxito en la radio, vinieron etapas muy complicadas, porque mi papá alcohólico, pobrecito, muy difícil. La etapa que vivimos en la familia con mi papá, superar todo este tipo de cosas. Sí. De repente nos tocaba estar en cabina y no teníamos cómo regresarnos. Yo entraba junto con Mike, que también lo conoces, Sí, Mike, claro. que sigue trabajando con Saludos nosotros. a Mike. Al Mike, al Pelucas. Entramos de 7 a 12 de la noche y a las 12 de la noche, cuando mi papá deja de ser director de radio, pues por el mismo alcoholismo no tenemos ni dinero, no tenemos ni para suicidarnos, o sea, es terrible. Entonces no teníamos ni para regresarnos. Entonces había ocasiones, la mayoría de ellas, que cuando tú salías a las 12 de la noche, pues ya no había ni camiones ni nada. Entonces era pagar taxi, dinero que no teníamos, carísimo, o pasar a comer unos hot dogs de a peso, que era peso el refresco y peso el hot dog. Entonces teníamos 3 pesos por cada quien, nos gastábamos 6 pesos y comimos 2 hot dogs y un refresco. Y a pie. Ahí en Ventaprieta, y a pie. Desde el Canal 3 hasta la casa tuya en el centro, que serían 6-7 kilómetros más o menos diario en la noche. A medianoche, a las 2:30 de la mañana estamos llegando, 3 de la mañana. Oye, Javel, y esta onda, digo, es algo muy personal, pero al final del día creo que es muy importante. ¿Cómo puedes vivir en el buen sentido? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué es lo que pasa por tu mente día a día? Que muchas veces es lo que escuchas de compañeros, de tener un papá alcohólico, de estas caminatas, de estar viviendo esos que a lo mejor tú dices, pues está chingado, o sea, yo no tengo por qué estar viviendo esto, cabrón. Sí, no. Entiendo hoy en día que a lo mejor es una enfermedad tratable, es mucha atención, esa que trae mucha recuperación en cualquier sentido, digo, para no meternos nada más en recuperación de AA o clínicas o por sí solos o por lo que sea. Es algo muy complicado, pero no entra la desmotivación, entra más gasolina para salir adelante, entran preocupaciones que a lo mejor no me correspondían como roles de decir, ahora tengo que sacar adelante a un hermano, o ver por mi mamá, o estar en el radio, o quedarme callado, o apoyar a mi papá. Híjola, ¿qué? Pues muchas cosas te las guardas, ¿no? Yo me acuerdo una vez, mi padre deja de ser director de radio, entonces por su mismo alcoholismo dejamos de tener todo lo que, comodidades que teníamos. Sí. Y un día nos manda a llamar a mi hermano Gil y a mí, y nos dice, muchachos, mantengan ustedes la casa. Yo no puedo pagar un solo peso.
Puta, yo me acuerdo ese día, fue en la mañana, fue un sábado a las 9 de la mañana, fuera de la casa en el auto, y nos metimos a la casa, en el que hoy en Gila, mi hermano. Sí. Tenemos un hermano pequeño, Arturo, que hoy es contador y ya ha hecho su vida, pero pues en ese momento era, le chingas o te jodes, ¿no? Sí. Entonces le dije a Gil, le digo, ¿sabes qué? Pues tenemos que meterle, porque si no eso está jodido. Nos va a llevar la chingada. Entonces, o le metemos o nos morimos, tú dices. Pues a meterle. Para ese momento mi papá había dejado de ser director de radio y televisión, y los directores que entraron, era lógico, hoy lo entiendes, antes no lo entendías, hoy lo entiendes, porque pues era el hijo del exdirector. Entonces, pues muchos mala leche llegan y te quieren cortar la cabeza, y se nos complicó en la casa, porque además a mi papá le dio un infarto, el primer infarto en su vida, que fue el más complicado, se le necrosó el 28% del corazón. Entonces, mi papá, imagínate, recuperándose de un infarto, que nunca dejó de chupar a mi papá, ¿eh? Le dieron 6 infartos. Yo no sé cómo le hizo, tenía un gran corazón. Entonces, pues es un tema muy jodido, Michus, porque pues te tienes que comer muchas cosas por necesidad, tienes que pues buscarle, porque ante la adversidad pues te hace ser más creativo, y tienes que buscar ciertas cosas. Entonces yo seguí trabajando en radio, pues todos los directores que llegaban me querían machetear porque era natural, pero yo aguanté y me comí muchas cosas, y me ponían a las 12 de la noche, pues ni modo, tener que cerrar la estación, y regresa caminando, pues ni modo. Y llegó un momento en que un amigo mío, Héctor, me dice, oye güey, ¿y si nos vamos a estudiar? ¿A dónde? A una escuela que se llama Raúl del Campo, en México. Entonces le digo, pero es que yo no puedo ir diario, güey, porque yo tengo radio. Y me dice, no, son los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Pues vamos a ver qué onda. Me habían dicho que habían salido grandes comunicadores de ahí, y yo de los únicos que conocía en ese momento, de los que me habían dicho, como catedrático, estaba Jorge Elche Ventura, que después fue compañero de nosotros en la transmisión de un programa de televisión del Club Pachuca. De ahí lo conocí, de ahí lo jalamos. Y llegué, y con la maravillosa sorpresa que nos daban clase Alejandro González Iñárritu, hoy el cineasta. Ganador del Oscar. Y estaba Martín Hernández, no sé si lo recuerdas, una voz. Sí, claro. Martín Hernández. Yo cuando llegué, Chus, dije, no mames. Es Alejandro González Iñárritu, el de Magia Digital, porque él tenía un programa muy famoso, que después lo pasaron a Canal 5, que se llamaba Magia Digital. Y yo decía, Magia Digital, y luego lo escuchábamos. ¿Qué pasó, muchachos? Y Magia Digital. Y yo aprendí mucho de ellos, para bien y para mal. Claro. ¿Qué es lo que aprendí? Por ejemplo, de gente como Iñárritu, porque de todos aprendes. ¿Qué es lo que aprendí de él? Que era un gran locutor, una gran voz, a modular voz, a ser creativo, porque él nos daba técnicas de producción en radio y televisión. Él tenía la voz de Canal 5 y hacía estos promos de ni se te ocurra pararte en un momento. Claro. Eran clásicos, icónicos. Sí. Entonces le aprendes. No sabía que era Iñárritu, ¿eh? Sí, era la voz de Iñárritu, claro. Y otra cosa que aprendes, que pues de repente no te gusta mucho cómo se tratan a los demás, ¿no? A mi papá, que le aprendí, gran locutor, un día me dijo algo bien interesante. Me dice, porque un día yo le reclamé, porque en este proceso de querer reclamarle de por qué me pusiste de intendente, güey, si yo era tu hijo, me dice, es que tú tienes que aprender todas las áreas de tus compañeros, desde el que te limpia y te da el servicio de limpiarte los vasos, de limpiarte los baños, de limpiarte la toalla con la que te secas cuando vas al baño. Tienes que aprender desde ahí hasta el operador, hasta el locutor, hasta el productor, hasta todo, porque cuando tú llegues a ser director vas a entender el trabajo de cada uno. Exactamente. Y sobre todo me dijo, nunca tratas mal a la gente, güey. Sí, de repente exploto y me vuelvo loco, ¿no? Pero me dice, nunca tratas mal a la gente. Por eso me caga cuando alguien trata mal a la gente. Me caga. Aparte fui mesero igual de una taquería, que todo el mundo decía que era mía. No era mía, era de Paco Prieto, Francisco Prieto, que le mando un gran saludo. Que gracias a él estoy en el Club Pachuca. Y él me contrata como mesero, y no sabes cómo me trataban, horrible. Y entonces dije, no. Pues yo también tuve ahí un pasaje también de mesero allá en Tamaulipas. Y también se aprende mucho. Sí, claro. Oye, así como Mike,
que nuevamente le saludamos al Mike, tenías otro amigo, tenías alguna pareja, alguna novia en donde tú pudieras utilizar a esa persona en el buen sentido como una red de apoyo, decir, aquí me apoyo, aquí chillo, aquí miento madres, porque también era un desahogo de poder sacar lo que estás haciendo. Tú bien lo dijiste al principio, muchas cosas me las tragué, pero al final del día sales avante. Hoy quién eres, en lo personal, digo, yo te quiero mucho como mi amigo y te admiro mucho como profesional. Pero hubo un apoyo de decir, híjola, esto me sirvió. Porque si hoy en día la terapia está media crucificadona, sí. no, ¿por qué? No estás loco, y una sarta de cosas que al final se respetan, pero creo que hoy por hoy terapia es canasta básica. Totalmente. Yo creo que en finales 80, al principio de los 90, pues ni se diga, ¿no? O sea, no es como que, sí, voy a ir con un terapeuta, voy con un psicólogo para poder desahogarme, para poder decir que me abra un poquito el panorama o la visión. Había alguien que a lo mejor pudiera hacerme es mi paño de lágrimas, es mi mamá, Sí, no sé. Mi mamá, que tiene una gran fuerza espiritual, ella siempre decía, va a venir algo mejor. Eso es importante. Siempre nos dijo. No, es que sabes que en esa época, cuando yo comencé en radio, era muy difícil que tú te encontraras un terapeuta. O sea, tú decías, voy al psicólogo y te tildaban de loco. Sí, hasta hoy, fecha. Claro, pero hoy es mucho más común. Es decir, es correcto. Yo voy contigo, me siento ahogado, voy a ver dónde, a ver terapia. También he tenido un par de terapeutas más. Y empiezas a buscar esta salida, el cómo sacar todo lo que traes y que te tienes que tragar muchas veces por necesidad de mantener a tu familia. Mi mamá, una gran fortaleza espiritual. Es jodido. Yo, la verdad es que en mi vida personal no me he encontrado quizás a las mejores personas, me refiero a parejas. Sí, ok. Un tanto por el trabajo, ¿no? Un tanto por pues por el tiempo, por los momentos, no sé realmente qué haya sido, quizás por mi carácter, soy ariano, soy complicado, intempestivo, de repente hablo pendejadas, ¿no? Sí. Y soy duro muchas veces, pero trato siempre de tomar este curso, esta tranquilidad. No, en parejas me ha costado mucho trabajo, por lo que te digo. Por lo mismo. Me decía mi papá, porque yo cuando estaba en radio, con esta parte, pues hasta la fecha es el programa musical que más rating ha tenido en la historia de Pachuca, de Hidalgo, porque se transmitían 10 programas, 10 estaciones. Y pues medio empieza a ser famosillo, tu papá alcohólico, sin lana, empieza a ser famosillo, llegas a un antro todo gratis, entonces puta, tú te empiezas a sentir Juan Camaney y empiezas a perder piso muy cañón. Y esto provocó que yo no me quisiera. Ok. Entonces empiezas a buscar a alguien, lo que no encuentras en ti lo buscas en alguien más. Entonces estaba muy jodido porque llegó un momento en que pues yo andaba solo y a la primera que me cerraba el ojito, pues yo no me quería, me iba y estabas ahí, ¿no? Y cuando empieza a ser famosito, decía mi papá, la fama y el dinero te hacen ver bonito. Es un tema muy engañoso. La fama y la popularidad y el dinero te hacen ver bonito, ten cuidado. Entonces me dijo, la popularidad es un pedestal donde la gente te pone para poder escupirte mejor. Ok, está fuerte la frase. Está fuerte, pero es una realidad, ¿no? Por ejemplo, tú lo ves con los futbolistas ahora. Sí, claro. Mientras juegan y goleadores y tal, o muy buenos defensas, o muy buenos arqueros, todo el mundo los idolatra, pero apenas van para abajo y todo el mundo los escupe, ¿no? Esta misma popularidad que te hace ver bonito, algo ficticio, totalmente ficticio, porque tú piensas, llegas a creértela que sí estás guapo porque de repente la chava te habla o te lleva un osito de peluche o te la suelta. La intención, sí. Y cuando te montas en tu realidad o ves tu realidad, es un golpe muy cabrón. Y ahorita mencionabas a tantos maestros que tuviste, ¿no? Y uno que lamentablemente falló ahora con el tema de COVID. Y todas estas pérdidas
que también voy acumulando. Y se dice también en tanatología, ¿no? O sea, si yo ahorita estoy dispuesto a perder o me doy cuenta de mi pérdida, es porque me tengo que insertar en algo, ¿no? Me desprendo para insertarme. Pero tengo que estar consciente, tengo que estar dispuesto para poder insertarme. Y ejemplos a lo mejor muy burdos, es decir, me tengo que desprender de este viernes para poderme insertar mañana sábado. Tengo que desprenderme de enero para insertarme en febrero, del 22 al 23. Y creo que en algún momento nosotros los seres humanos no nos gusta desprenderme porque tampoco me gusta insertarme. ¿Cómo te desprendes del tema de tu papá? ¿Cómo te desprendes de las pérdidas? Para poderte insertar ahora en quién eres. Porque eso es complejo. Está cabrón. Mira, hijo, es que está muy fuerte. Yo con mi papá le sufrí mucho. Yo fui el que trabajó más tiempo con mi papá. Y siempre estuve a su lado. Mi hermano Gil igual era muy apegado a mi papá, pero en menor medida. El que trabajaba siempre con él desde los 14 años, 13 años fui yo. Yo siempre estuve al lado y tal. Igual mi hermano, pero quizás en una menor medida. Y quizás mi papá veía en mí, no lo sé, quizás mi papá veía en mí como su herencia, por llamarlo de alguna manera, o su legado, o su continuidad, okay, ¿no? Porque nos dedicamos a lo mismo, porque empecé a tener éxito en la radio, porque mi papá nunca me lo dijo, pero un día en una plática con un amigo de él, me dice, no, tu papá estaba muy orgulloso de ti. Nunca me lo dijo a mí, pero él sí se lo decía. Desprenderte de ese tema es, no, yo creo que todavía no lo logro. Okay. Es muy difícil, puta. Hay veces que veo el cuadro de mi papá y digo, puta. Muchas veces es complicado porque a lo mejor dentro de nuestra imaginación o de nuestra idea pensamos que el desprenderme es olvidarlo. No. Y no, yo creo que el ser humano no necesita olvidar momentos malos, no necesita olvidar incluso humillaciones en donde aplique, claro, o violencia, sino quitarme algo. Yo muchas veces en terapia ejemplos que pongo, ¿no? O sea, no es porque tú barras tu casa un día, mañana no, o sea, siempre se va a acumular y me desprendo. Sí. No me olvido que ayer traía un tiradero, sí, no, claro, pero me empeño en lo que estás haciendo. Claro. Y sí, creo que diste en el clavo muchas veces, y eso se trata, ¿no? Esta valentía emocional y decir, ¿sabes qué? Sí. Todavía no lo hago, brother. Todavía no lo hago. ¿Por qué? Porque me pasa esto, siento esto, todo esto, ¿no? Es complejo. No. Te duele. Yo me acuerdo cuando llegaba mi papá. Y pues, mi papá era un tipo que también fue pionero de la radio acá. Desde muy chico estuvo en la XPK, una estación, la primera que hubo acá en Hidalgo. Y después, pues la gente lo conocía, ¿no? Y todo el mundo me decía, no, tu papá bien buena onda, güey. No, tu papá es un pan de Dios. Puta, pues, ¿dónde, güey? Porque llegaba a la casa y era una cara de culo todo el tiempo. Llegaba y, a ver, ve por una botella, ¿no? O si no, llegamos a algún restaurante y se metía unas terribles. O en el Real, ubicas al Real. Okay, sí. ¿Viste el camino? Ahorita porque está la nueva carretera, pero antes, claro, sí. del Monte, pero antes era nada más la que está con curvas. Mi papá iba en un bar que todavía existe, que se llama El Chalío. Okay. Y era un centro botanero. Nos dejaba estacionados a mi mamá y a mí, porque Gili andaba con su novia y Arturo, todavía ni nacía Arturo, mi otro hermano. Nos dejaba estacionados afuera de la cantina, nos mandaba un mesero, un chalán, y nos daba tostaditas de pate, pues nosotros felices comiendo, mi mamá y yo en el coche, porque mi papá mientras estaba en pedo. Toda la botana de adentro te la pasaban para afuera. Y mi papá mientras adentro. Ponemos unos pedos terribles. De regreso, yo no sabía manejar, yo estaba muy chiquito. Mi mamá no sabía manejar. Mi papá, hasta la madre, imagínate en la bajada del Real. Entonces son momentos de angustia bien cañones. Sí. Bien difíciles. Y que hoy siguen empezando. No, sí. O sea, tienen tantos años que siguen teniendo su vigencia y su... Javel, ¿qué te puedo decir?
Y aquí nos podríamos pasar horas, carnal. Sí, no. Hay que hablar de muchas cosas, ¿no? Sí, pero son muchos temas. Primeramente quiero agradecer tu valentía de tocar temas que, híjole, son escabrosos también. Y creo que nos sirve tanto para mí, que sigo aprendiendo en poder destapar esa curita, ¿no? De que muchas veces tenemos un curita y ya se adhirió a la piel y sé que si le voy a jalar me voy a traer un pedazo de piel y me va a arder, pero muchas veces es necesario. Sí, yo creo que lo mejor es el poder sacarlo. Ya cuando hablas de esto sin tanto dolor, quiere decir que medio lo estás superando, creo. Y se está resolviendo. Sí, pero sí, hay muchas cosas que todavía duelen. Y pues, ¿qué es lo mejor de todo esto? Creo, en resumen, es el tratar de no actuar igual de. Sí. Es decir, yo, por ejemplo, a mi papá, lo que le aprendí es que yo no puedo ser un alcohólico, que tengo que tratar bien a mi familia, que no puedo tratar mal a la gente. Sí, de repente hay momentos álgidos, complicados, donde te gana la pinche La pasión. o el enojo porque te llamaron los jefes y te regañaron por situaciones que a lo mejor no estaban en tu mano. Pero aprendes de todos a tratar. Por eso intento siempre tratar bien a la gente, por eso intento conciliar, trato de no conflictuar tantas cosas, pero pues es parte de la vida, Chus. Y el caminito es complicado a veces, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias, Javier. No, hombre, al contrario, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y nada más como para un comercial, el intro de Valores 7 es la voz de Javier Marínez. Estamos ahí. Así como grandes maestros invitarme. de la locución y de gracias. esto, la voz del intro y del final de este podcast nos hizo favor el gran Javier Marínez en lo que se oye valentía emocional. Bueno, ya a mí no me sale la voz. Carnal, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Esto fue Valentía Emocional, el podcast con Chus Saucedo, una producción de Valores 7.